¿Alguna vez has sentido que una tormenta amenaza con arrasar todo lo que has construido? ¿Te has preguntado si, en medio del caos, existe una salida, una esperanza, un propósito? Déjame contarte una historia que no solo cambió el destino de la humanidad, sino que puede transformar tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. El aroma a humedad y tierra recién arada colmaba el aire. El sol, bajo y dorado, pintaba el horizonte con pinceladas rojizas, mientras los discípulos, sentados en semicírculo alrededor de Jesús, absorbía cada palabra. No era una clase cualquiera. Era un diálogo profundo, una conversación que resonaba más allá de las enseñanzas habituales, un viaje hacia el corazón mismo de la historia humana. Jesús, con una mirada penetrante, los observaba a todos, buscando no solo sus rostros, sino también las inquietudes que se escondían tras ellos. Había un silencio palpable, un silencio cargado de expectativa, de la urgencia de comprender algo más profundo que las parábolas cotidianas. En aquel escenario, donde la tierra olía a promesa y a desafío, Jesús no se limitaba a contar una historia. Había algo más. Algo que trascendía la simple narración. Había un propósito oculto, una verdad que se desvelaba lentamente, un hilo conductor que uniría los acontecimientos del pasado con el presente de sus vidas. Un viaje hacia la comprensión de cómo la misericordia divina se entrelaza con las decisiones humanas, cómo la esperanza puede florecer incluso en medio del desastre y cómo la fe puede ser el arca que nos salva de las aguas turbulentas de la existencia. En la mente de cada discípulo, una pregunta se alzaba: ¿qué secretos ocultaba esta historia ancestral? ¿Qué conexión tenían con sus propias vidas, con las luchas que enfrentan a diario? ¿Cómo podía la historia del diluvio, con su inmensa destrucción, ser una fuente de esperanza y renacer? Ese era el misterio que Jesús se disponía a develar, un misterio que iba más allá de las aguas torrenciales y las criaturas acuáticas. Era un misterio relacionado con la capacidad humana de elegir, de responder al llamado de Dios, de construir su propia arca de fe y compasión. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La historia no era simplemente un relato histórico. Era un espejo que reflejaba sus propias vidas. Cada uno sentía la presión de esa mirada, la responsabilidad de discernir el mensaje oculto tras la destrucción y la renovación. ¿Cómo se aplica ese principio de renacer a su propia realidad? ¿Podrían ellos, simples seres humanos, construir su propio arca de fe y compasión en un mundo que a menudo parecía abrumador, indiferente o incluso hostil? La respuesta, Jesús parecía sugerir, no se encontraba en un manual de instrucciones, sino en el acto de escuchar, de mirar, de reflexionar en la profunda verdad que se escondía detrás de la aparente tragedia. La narrativa se convertía en un mapa para su propio viaje interior. Un viaje que comenzaba ahora, en aquel encuentro silencioso, bajo el cielo crepuscular. Más allá de la monumental tarea de construir el arca, la historia de Noé nos presenta una lección sutil, pero profunda, la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad. Noé no solo construyó con sus manos un refugio, sino que construyó una fortaleza interior, una fe inquebrantable en la promesa divina. Consideren a quienes, en su propio tiempo, se han enfrentado a desafíos abrumadores, a críticas lacerantes, a la incomprensión de su entorno. Muchos han sucumbido ante las presiones, pero otros, como Noé, han perseverado, apoyados en la certeza de su llamado. Así como las aguas del diluvio amenazaba con engullir todo a su paso, a menudo las circunstancias de la vida nos asedian con dudas y temores. ¿Cómo, entonces, mantenemos la fe, la esperanza, la convicción de que hay un propósito detrás de las pruebas? Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la desilusión, al fracaso, a la crítica de los demás. No se trata de ignorar el dolor, sino de reconocerlo como una oportunidad para fortalecer la fe. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos construir nuestro propio arca de perseverancia en medio de la adversidad? En vez de sucumbir a la desesperación, la solución no está en la negación del problema, sino en el compromiso con la fe en medio de la incertidumbre. Podemos encontrar consuelo en la oración, en la meditación, en la búsqueda del conocimiento, en la compañía de personas que comparten nuestra fe. En esencia, se trata de rodearnos de un apoyo, un grupo que, como los animales en el arca, nos ayude a superar los momentos de tensión y miedo. Otro aspecto fundamental es la capacidad de adaptarnos a los cambios. El diluvio no solo trajo destrucción, también exigió una adaptación radical. Noé y su familia tuvieron que aprender a sobrevivir en un mundo transformado. Es esencial, entonces, reconocer que la vida no es estática. Los desafíos, las circunstancias, incluso las relaciones, cambian. Y nosotros, como Noé, debemos estar dispuestos a adaptarnos, a aprender, a construir nuevas estrategias para navegar las aguas turbulentas de la existencia. Imaginen la perspectiva de Noé, mirando las aguas subir, la tierra inundarse, sus esfuerzos aparentemente en vano. ¿Cómo mantuvo la esperanza en medio de la inmensidad de la catástrofe? La respuesta reside en la firme creencia en la palabra de Dios, en la convicción de que, a pesar del aparente caos, había un plan.
Este ejemplo nos recuerda que la fe, como un faro en la tempestad, puede iluminar el camino incluso cuando la oscuridad nos envuelve. Así como Noé confiaba en la promesa divina, nosotros también debemos confiar en la capacidad de resiliencia que llevamos dentro. Ahora, consideren la importancia del trabajo en equipo en la tarea de construir ese arca. Noé, sin duda, no pudo haberlo hecho solo. La construcción requirió la colaboración de su familia, la coordinación de esfuerzos, la ayuda mutua. Cada miembro desempeñó un papel crucial, desde la obtención de materiales hasta la supervisión del proceso. De igual manera, la vida, en su complejidad, demanda la cooperación. En nuestras propias vidas, los desafíos son a menudo demasiado grandes para enfrentarlos solos. La solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para superar los obstáculos, para construir un futuro mejor. Además, la historia de Noé nos enseña la importancia de la comunicación. Para la construcción, era esencial la comunicación clara y precisa. No podían haber malentendidos, ni errores de interpretación. La construcción del arca exigía un diálogo constante, una comprensión mutua y un compromiso compartido. En nuestra vida diaria, la comunicación es fundamental. La claridad en el lenguaje, la escucha activa y la habilidad para expresar nuestras ideas con precisión son aspectos clave para evitar conflictos, para construir relaciones sólidas y para alcanzar nuestros objetivos. Ahora, consideren cómo esta lección se aplica cuando se enfrentan a malentendidos en las relaciones o a la falta de comunicación en el trabajo. Otro aspecto crucial es la anticipación. Noé no solo construyó el arca respondiendo a la orden de Dios, sino que anticipó las necesidades futuras. Previó el nivel de las aguas, la cantidad de animales y los recursos necesarios. La anticipación, la planificación a largo plazo, son vitales para la construcción de un futuro mejor. En nuestra vida diaria, la anticipación nos permite prepararnos para los cambios, para gestionar las situaciones imprevistas y para tomar decisiones más acertadas. Prever dificultades futuras y actuar con anticipación es una habilidad que nos permite construir una vida más estable y segura. Contrastando con la imagen del arca como un refugio, la historia de Noé también nos presenta la imagen del arca como un símbolo de esperanza. Representa la oportunidad de un nuevo comienzo, de un futuro mejor. El diluvio, a pesar de la devastación, dio paso a un renacimiento, a una nueva era. Similarmente, cada desafío que afrontamos puede ser una oportunidad para un crecimiento personal. En medio de las adversidades, encontramos la fuerza para reinventarnos, para adaptarnos y para construir un futuro más resiliente. Ahora, consideren cómo esta perspectiva les ayuda a ver los obstáculos no como el fin, sino como una etapa en su propio proceso evolutivo. En resumen, la historia de Noé nos invita a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, la comunicación, la anticipación y la esperanza en nuestra propia vida. Cada uno de estos elementos, como las tablas de madera del arca, es fundamental para construir un futuro próspero y significativo. Y, así como el arca de Noé salvó a aquellos que se refugiaron en ella, nuestra propia fe, nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra disposición a colaborar pueden ayudarnos a navegar las aguas turbulentas de la vida. Ahora, consideren la importancia del sacrificio como un aspecto fundamental de la construcción del arca. Noé no solo construyó con sus manos, también sacrificó tiempo, recursos, quizás lo más importante, la comprensión de su comunidad. Su dedicación inquebrantable, su fe incuestionable, requirieron un sacrificio personal. Las críticas, las dudas, las burlas, todo eso constituía un peso que Noé tuvo que soportar. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestras propias vidas, reconocer y valorar el sacrificio como un acto de fe? Reflexionen sobre las decisiones que requieren sacrificio en sus propias vidas: renunciar a una comodidad, afrontar un conflicto, invertir en una relación. El sacrificio no siempre es algo tangible, como madera o herramientas. A menudo implica renunciar a algo que valoramos, a algo que nos resulta satisfactorio, para perseguir un objetivo mayor, para construir algo más duradero. Ahora, consideren cómo este concepto se relaciona con la perseverancia en medio de las dificultades. ¿Cómo puede el sacrificio fortalecer nuestra determinación y nuestra fe? Por otro lado, la construcción del arca también nos presenta la metáfora de la paciencia. No se construye un arca en un día. Es un proceso lento, meticuloso, que requiere de una inmensa dedicación. La paciencia nos permite ver los frutos de nuestro trabajo, aunque estos no sean inmediatos. La construcción del arca no es una carrera, sino una maratón. La paciencia nos permite ver los detalles, los matices, las pequeñas acciones que se combinan para formar algo grande. Contrastando con la urgencia de la tarea, la historia de Noé nos muestra la importancia de la reflexión. En medio de la construcción, Noé no solo actuaba, también reflexionaba. Debatió con su familia, cuestionó los procesos y evaluó los resultados. La introspección fue clave para que el arca fuera un refugio seguro. De la misma manera, en nuestras propias vidas, la reflexión nos permite analizar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Nos ayuda a comprender qué nos impulsa, qué nos detiene y qué podemos mejorar.
Ahora, consideren cómo la introspección puede ayudarles a enfrentar las dificultades con mayor claridad y perspectiva. Finalmente, la historia de Noé nos presenta la importancia de la fe en la promesa, incluso cuando la promesa es lejana. Noé creyó en la promesa de Dios, incluso cuando no veía la razón. La fe, en este sentido, es una apuesta por lo desconocido, una confianza en algo que no es tangible. En nuestras vidas, esto se refleja en la confianza en un proyecto, en una relación, en un futuro. Es la creencia en que, a pesar de las incertidumbres, hay un propósito que nos guiaría a través de todos los caminos. Ahora, consideren cómo esta confianza en la promesa puede ser la fuerza que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Ahora, consideren la importancia de la perseverancia en la construcción del arca. No se trata simplemente de una labor física, es un testimonio de fe, de constancia y de una inquebrantable creencia en el futuro. Imagine a Noé, día tras día, bajo un sol implacable, trabajando incansablemente, a pesar de las miradas escépticas, de las críticas, de la incomprensión de su entorno. ¿Qué le dio la fuerza para continuar cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor? La respuesta reside en una profunda convicción. En contraste con la imagen de una obra titánica, la construcción del arca se convierte en un microcosmos de la vida misma. Cada clavo, cada tablón, cada esfuerzo, representa una decisión, un compromiso, una elección. Cada acción, por insignificante que parezca, es una piedra en la base de una obra mayor. Pensemos en los momentos en que nos enfrentamos a una tarea ardua, a un proyecto complejo. ¿Cuántas veces nos desanimamos, nos sentimos abrumados por la magnitud de la tarea? La historia de Noé nos recuerda la importancia de no perder la perspectiva, de no desfallecer ante los desafíos, sino de perseverar, de mantener la fe en el proceso, por insignificante que parezca cada paso individual. Otro elemento vital es la capacidad de aprender y adaptarse. Noé no solo recibió instrucciones, también tuvo que aprender, adaptar sus estrategias y procedimientos a medida que avanzaba la construcción. Los materiales, el terreno, las condiciones climáticas, todo ello plantea nuevos retos. La capacidad de adaptación, la flexibilidad para ajustarse a los cambios, es una habilidad valiosa que nos permite sortear las dificultades y encontrar soluciones innovadoras. Ahora, consideren cómo esta capacidad les permite enfrentar los imprevistos y las sorpresas en el día a día. Imaginen la necesidad de modificar el diseño del arca en respuesta a nuevos requerimientos, o la adaptación de estrategias de comunicación con el equipo de trabajo. Además, la construcción del arca nos revela una lección sobre la importancia de la anticipación, no solo en la planificación, sino en la preparación mental. Noé no solo construyó un refugio, construyó una fortaleza, una defensa contra la incertidumbre. Esta anticipación se refleja en la anticipación de posibles cambios y modificaciones en el diseño, en la previsión de las necesidades de cada animal y en la preparación para posibles inconvenientes en los materiales. ¿Cómo podemos aplicar este enfoque de anticipación a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos prepararnos para los posibles obstáculos, para las dificultades inesperadas, para los cambios en las circunstancias? La capacidad de anticiparse es vital para la resiliencia y la capacidad de respuesta. En definitiva, la construcción del arca de Noé no es solo una historia sobre la supervivencia, es una metáfora sobre la construcción de la vida misma. Es una historia sobre la perseverancia, la adaptación, la anticipación y la fe. Y, en ese proceso, cada elemento es crucial para lograr el objetivo final, para alcanzar la meta, para construir algo grandioso. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado en situaciones similares a las de Noé. Ahora, consideren cómo estas lecciones pueden ayudarles a construir su propio futuro, a navegar a través de las dificultades y a alcanzar sus metas. Ahora, consideren la importancia de la colaboración en la construcción de cualquier proyecto, sea un arca o un sueño. Noé no trabajó solo, contó con la ayuda de su familia, con la cooperación de sus seres queridos. Esta colaboración, esta unión de esfuerzos, no solo multiplicó la fuerza, sino que también fortaleció los lazos familiares. Imagine la dinámica de trabajo, las discusiones, los ajustes, las risas y las lágrimas compartidas. Cada miembro del grupo, con sus habilidades y perspectivas únicas, aportó algo invaluable al proyecto. Más allá de la simple labor, la colaboración fomenta la innovación. Cuando diversas mentes trabajan juntas, se generan ideas novedosas, se descubren soluciones creativas a problemas complejos. Cada persona, con su experiencia y conocimiento, enriquece el proceso. En la construcción del arca, la colaboración no solo aceleró el trabajo, también fomentó la creatividad, permitiendo ajustes y mejoras en el diseño original. Now, consider how this applies when you face a complex project at work or in your personal life. ¿Cómo puede la colaboración generar nuevas perspectivas y soluciones? Por otro lado, la construcción del arca también nos enseña sobre la importancia de la comunicación efectiva. La coordinación entre miembros era esencial, era imperativo que todos entendieran las instrucciones, los plazos y las responsabilidades de cada uno.
Una comunicación clara y precisa evitaba errores, retrasos, lo más importante, frustraciones. En la vida cotidiana, la comunicación efectiva es fundamental para la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la construcción de relaciones sólidas. Ahora, consideren cómo una comunicación deficiente puede afectar un proyecto, desde una reunión de equipo hasta un proyecto familiar. ¿Cómo puede la comunicación efectiva fortalecer la colaboración y la perseverancia? Otro aspecto crucial es la gestión del tiempo, una habilidad vital en cualquier proceso de construcción. Noé tuvo que administrar eficientemente los recursos, los materiales y el tiempo de cada miembro del equipo. La planificación y la organización fueron esenciales para que el arca se completara a tiempo. En la vida moderna, la gestión del tiempo es una herramienta invaluable para la productividad y la eficiencia. Ahora, consideren cómo la gestión del tiempo les ayuda a priorizar tareas y a optimizar los recursos disponibles para alcanzar las metas. ¿Cómo pueden aplicar la planificación eficiente a diferentes áreas de su vida? Finalmente, la historia de Noé nos enseña sobre la importancia de la resiliencia. No solo se enfrentaron a los desafíos de la construcción, también debieron sobrellevar la incertidumbre y las críticas de quienes los rodeaban. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de aprender de los errores y de continuar hacia adelante. Ahora, consideren cómo la resiliencia puede ser una fuerza impulsora en momentos de dificultad, en las situaciones que nos sacuden y nos ponen a prueba. ¿Cómo pueden fortalecer su resiliencia para afrontar los desafíos de la vida? Ahora bien, la construcción del arca nos revela una lección sobre la importancia del ingenio, la innovación y la adaptación constante. Noé no simplemente siguió instrucciones, tuvo que idear soluciones, resolver problemas y ajustar su plan a medida que avanzaba la obra. Imagine la necesidad de crear un sistema de drenaje para evitar que el agua inundara el interior del arca, o la necesidad de modificar el diseño de las puertas para asegurar la entrada y salida de los animales. Estos ajustes, estas innovaciones, son esenciales para la adaptación en cualquier ámbito de la vida. Consideren cómo este concepto se aplica cuando enfrentan un problema complejo en el trabajo o en un proyecto personal. ¿Qué tan abiertos están a nuevas ideas, a soluciones no convencionales? ¿Buscan constantemente formas más eficientes de resolver los problemas? El ingenio, la capacidad de resolver problemas de manera creativa, es un activo invaluable. A menudo, las soluciones más innovadoras surgen de la capacidad de ver el problema desde diferentes perspectivas, de cuestionar las ideas preconcebidas y de probar nuevas estrategias. Además, la construcción del arca nos enseña una lección sobre la importancia del detalle. Cada tablón, cada clavo, cada junta, era crucial para la solidez del arca. El descuido en un detalle insignificante podía comprometer toda la estructura. De la misma manera, en la vida, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un correo electrónico mal redactado, un error en un documento, una comunicación ambigua, todo esto puede tener consecuencias significativas. Now, consider how this applies when you face a project with many moving parts. ¿Cómo puede un detalle aparentemente menor afectar el resultado final? Contrastando con la visión general, la construcción del arca también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. Noé no se rindió ante las dificultades, no se dejó desanimar por las críticas ni por las dudas. Su fe y su determinación fueron las que lo impulsaron a seguir adelante, a superar los obstáculos. Esta perseverancia, esta capacidad de no desfallecer ante las adversidades, es esencial para alcanzar cualquier meta. Consideren cómo esta lección se aplica cuando se enfrentan a un obstáculo en un proyecto o en un reto personal. ¿Cómo pueden mantener la motivación y la perseverancia cuando las cosas se complican? Finalmente, la construcción del arca nos revela la importancia de la planificación y la organización. Noé no construyó el arca sin un plan, tuvo que organizar los recursos, el trabajo, los materiales. La planificación cuidadosa y la organización eficiente permitieron que el proyecto se llevara a cabo con éxito. En la vida, la planificación estratégica es esencial para alcanzar los objetivos. Ahora, consideren cómo una planificación meticulosa puede ayudarles a optimizar el uso de sus recursos y a evitar errores innecesarios. Ahora bien, la construcción del arca nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la anticipación estratégica. Noé no solo construyó proactivamente a la amenaza del diluvio, sino que anticipó las necesidades, los detalles y las complejidades que surgirían en el proceso. Pensó en la logística del traslado de los animales, en el diseño del arca para resistir las inmensas presiones del agua, en la provisión de recursos para subsistir durante meses. Esta previsión, esta planificación meticulosa, fue esencial para el éxito de su misión. En contraste con la improvisación, la anticipación estratégica implica prever posibles inconvenientes y diseñar soluciones antes de que se presenten. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto con múltiples etapas. ¿Cómo pueden prever posibles retrasos, dificultades y desafíos que podrían surgir? Anticipándose a las adversidades, se pueden diseñar planes de contingencia, se pueden asignar recursos adicionales y se puede construir una mayor resiliencia ante lo imprevisible.
Imaginen, por ejemplo, un equipo de desarrollo de software. Prever posibles fallos en el sistema, anticipar las necesidades de los usuarios y crear una documentación completa son acciones que demuestran una anticipación estratégica que asegura un producto final robusto y eficiente. Más allá de lo tangible, la anticipación estratégica también implica un análisis profundo de las circunstancias. Noé no solo calculó la altura del agua, también evaluó el comportamiento de los animales, su capacidad de adaptación y su necesidad de un espacio apropiado. Esta comprensión holística de las variables del problema fue crucial. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un conflicto interpersonal. No solo identificar el problema, sino analizar las motivaciones, las necesidades y las posibles soluciones desde la perspectiva de todos los involucrados, es esencial para una anticipación estratégica. Otro aspecto crucial es la adaptación en la anticipación. Noé no diseñó el arca con un enfoque rígido, comprendió que las circunstancias podrían cambiar. La capacidad de adaptar el plan inicial a nuevos datos, a nuevas necesidades, a nuevos desafíos, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Este concepto se aplica a la planificación de cualquier evento, ya sea un viaje, un proyecto profesional o una reunión familiar. Prever posibles cambios en el itinerario, en los participantes o en las condiciones, y estar preparado para adaptarse a ellos, es la clave de una anticipación estratégica efectiva. En resumen, la anticipación estratégica no es solo predecir el futuro, es también la capacidad de adaptar, modificar y reorientar el plan inicial en función de las circunstancias. Es la habilidad de ver más allá de la situación actual, de identificar posibles riesgos y oportunidades, sobre todo, de estar preparados para actuar de manera flexible y dinámica. Es una forma de anticiparse no solo a los eventos, sino también a las reacciones y a las respuestas que estos pueden generar. Ahora bien, la construcción del arca nos presenta una lección crucial sobre la importancia de la perseverancia, pero no solo en la acción, sino también en la paciencia. Noé no solo trabajó incansablemente, sino que también tuvo que soportar la incertidumbre, la duda y la incomprensión de su entorno. Imagine la frustración, la soledad y la presión de construir algo tan monumental con la mirada escéptica de su comunidad. ¿Cómo mantuvo el enfoque en una meta tan lejana, en una promesa tan incierta? La respuesta se encuentra en la paciencia, en la capacidad de resistir la presión y la tentación de desistir. En contraste con la urgencia, la impaciencia y la necesidad de resultados inmediatos, la paciencia permite una visión más profunda. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto a largo plazo, ya sea un negocio, una relación o un objetivo personal. ¿Cómo pueden evitar la tentación de buscar atajos o de desanimarse ante la falta de progreso inmediato? La paciencia les permitirá apreciar el valor del proceso, el desarrollo gradual y la evolución constante. Imagine a un artista perfeccionando una obra de arte, o a un científico dedicado años a una investigación. La paciencia es la clave para apreciar el proceso gradual, el desarrollo constante y la belleza de la evolución. Otro aspecto fundamental es la importancia de la resiliencia emocional. Noé no solo enfrentó desafíos físicos, también tuvo que lidiar con la presión social, con las críticas y con la falta de apoyo. La resiliencia emocional es la capacidad de afrontar las adversidades sin sucumbir a la desesperación. Es la capacidad de recuperarse de los golpes, de aprender de los errores y de seguir adelante. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a una crítica desfavorable, a una pérdida personal o a un fracaso profesional. ¿Cómo pueden desarrollar la capacidad de recuperarse, de analizar el error y de seguir adelante con una perspectiva renovada? Además, la construcción del arca nos revela la importancia de la humildad. A pesar de su fe inquebrantable, Noé no se consideró superior a los demás. Reconoció la necesidad de colaboración, de ayuda mutua y de la valiosa perspectiva de cada miembro del equipo. La humildad no implica desvalorizar, sino reconocer la propia limitación y la necesidad de la ayuda de los demás. Consideren cómo la humildad puede fortalecer las relaciones interpersonales, permitiendo una comunicación más efectiva y un trabajo en equipo más cohesionado. Ahora, consideren cómo la humildad puede ser la base de una colaboración exitosa. Finalmente, la construcción del arca nos enseña la importancia de la fe como un motor interno. La fe no solo es creer en algo, es también la fuerza que impulsa la acción, la convicción que nos permite seguir adelante incluso cuando las circunstancias son adversas. La fe de Noé, más que una creencia, se convirtió en un faro en la oscuridad, una guía que lo llevó a través de las dificultades. Ahora, consideren cómo alimentar su propia fe, cómo fortalecer su convicción y cómo utilizarla como un motor interno para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, la construcción del arca de Noé nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la perseverancia, no solo en los grandes esfuerzos, sino en la constancia de los pequeños detalles. Imagine la meticulosa selección de la madera, la precisión en el corte de cada tablón, la minuciosa unión de las piezas. Cada uno de estos detalles, por insignificante que parezca, era esencial para la solidez y la resistencia del arca. De la misma forma, en la vida, la atención al detalle, la minuciosa dedicación a las tareas cotidianas, es fundamental para alcanzar metas ambiciosas.
Consideren, por ejemplo, un equipo de desarrollo de software. Un error en una línea de código, un detalle aparentemente insignificante, puede generar un fallo catastrófico en el sistema. La atención al detalle, en este caso, implica la revisión minuciosa de cada línea, la búsqueda de posibles errores y la implementación de controles de calidad. Ahora, consideren cómo este principio se aplica a sus propios proyectos, cómo la dedicación a los detalles puede evitar errores que comprometan el resultado final. Sin embargo, la importancia del detalle no debe opacar la visión general. Noé no se perdió en los detalles, mantuvo la perspectiva del objetivo final. Su enfoque se mantuvo firme en la misión de construir un arca que salvaguardan la vida. De igual manera, en un proyecto complejo, la atención al detalle debe estar alineada con la visión general. Un arquitecto, por ejemplo, debe prestar atención a la forma, la estructura y los detalles de un edificio, pero siempre con la visión global de crear una obra armoniosa y funcional. Más allá de la construcción, la atención al detalle también se extiende a la interacción con los demás. Una palabra oportuna, una mirada comprensiva, un gesto de apoyo, puede marcar la diferencia en una relación. En la vida, debemos ser conscientes de los detalles de nuestras interacciones y de cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden influir en los demás. Ahora, consideren cómo el detalle, en este contexto, puede generar relaciones más armoniosas y productivas. En resumen, la construcción del Arca de Noé nos ilustra la importancia de la atención al detalle como un componente vital de la perseverancia. Esta meticulosa dedicación, combinada con la visión general del objetivo final, es la clave para el éxito en cualquier proyecto, desde la construcción de una casa hasta la creación de una empresa. No subestimen el poder de los pequeños detalles, son los ladrillos con los que construimos un futuro sólido y resistente. Ahora bien, la construcción del Arca de Noé nos revela una faceta crucial de la resiliencia, la capacidad de adaptación ante lo incierto. Noé no solo se enfrentó a la tarea titánica de la construcción, también tuvo que adaptarse a la cambiante naturaleza de los materiales, a las fluctuaciones del terreno y a la progresiva hostilidad del entorno. La previsión, aunque fundamental, no garantiza la ausencia de contratiempos. Imagine la necesidad de modificar el diseño original del arca a medida que se descubren nuevas necesidades, o la adaptación a nuevas condiciones climáticas. En contraste con la previsibilidad, la vida, en su compleja naturaleza, nos presenta desafíos imprevistos. ¿Cómo podemos mantener la perspectiva ante un panorama incierto? Now, consider how this applies when you face a sudden change in plans at work, a shift in market conditions, or a personal crisis. La capacidad de adaptación, la flexibilidad para ajustarse a lo imprevisto, es la clave para sortear los obstáculos y seguir adelante. Esta habilidad, como un río que encuentra su cauce, nos permite navegar las corrientes turbulentas de la vida. Tomemos, por ejemplo, un emprendedor que se enfrenta a la fluctuación del mercado. Si bien puede haber planificado meticulosamente, una crisis económica o un cambio repentino en la demanda pueden exigir un ajuste radical en su estrategia. La capacidad de adaptarse a la nueva realidad, de identificar nuevas oportunidades en medio de la adversidad, es esencial para la supervivencia y el crecimiento. Esta flexibilidad, esta capacidad de adaptarse, es la que distingue a los que perseveran de los que se derrumban ante la adversidad. Más allá de lo práctico, la adaptación ante lo incierto también se relaciona con la flexibilidad mental. Noé tuvo que modificar su enfoque, repensar sus estrategias y ajustar sus expectativas a medida que se presentan nuevos desafíos. Esta capacidad de reajustar el rumbo, de modificar el curso, es una herramienta esencial para navegar en un mundo en constante cambio. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a una crítica negativa o a una desilusión personal. ¿Cómo pueden reorientar sus esfuerzos, redefinir sus objetivos y adaptarse a la nueva realidad? Finalmente, la construcción del arca nos enseña que la adaptación no es sinónimo de renuncia a los principios. Noé, a pesar de los cambios, mantuvo su fe inquebrantable en la promesa divina. La adaptación debe ir de la mano con la constancia de valores y principios fundamentales. La capacidad de adaptarse no implica ceder a las presiones, sino ajustar la estrategia sin perder de vista el objetivo final. Este principio es crucial para mantener la estabilidad emocional y el enfoque en medio de la incertidumbre. Ahora, consideren cómo pueden mantener sus valores intactos mientras se adaptan a las cambiantes circunstancias. Ahora bien, la construcción del Arca de Noé nos presenta una lección sobre la importancia de la intuición y la escucha interior, a menudo subestimadas en el ajetreo diario. Noé no solo recibió instrucciones divinas, también debió confiar en su propia percepción, en la voz interior que le susurraba la necesidad de actuar, de construir, de perseverar. Imagine la incertidumbre, la duda, la posible ridiculez de su proyecto ante los ojos de sus contemporáneos. ¿Cómo discernir Noé la verdad de la voz divina entre el ruido del mundo? Consideren cómo este principio se aplica a sus propias vidas. A menudo, nos encontramos inundados de información, de opiniones y de presiones externas. ¿Cómo podemos filtrar el ruido y escuchar la voz interior que nos guía hacia el camino correcto? ¿Cómo podemos discernir la intuición de la ansiedad, la sabiduría del instinto?
Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a una decisión importante. ¿Cómo pueden escuchar esa voz interior que les dice que es lo correcto, incluso cuando el entorno les dice lo contrario? Además, la construcción del arca nos muestra la vitalidad de la introspección. Noé no solo actuaba, también reflexionaba. En medio del trabajo, debía analizar, evaluar, ajustar. Debía comprender las complejidades del proyecto, las necesidades de los animales, la posible variabilidad del terreno, las limitaciones de los materiales. Esta introspección no era una actividad aislada, sino un proceso constante que moldeaba sus acciones. Esta constante reflexión interna le permitió a Noé construir un arca que no solo protegiera a su familia y a los animales, sino que también reflejaba su propia fortaleza interior. Por otro lado, la construcción del arca nos revela la importancia de la disciplina. Noé no solo tenía un propósito, también tenía un plan, una metodología y un cronograma. La disciplina no es rigidez, sino el compromiso con un método, con una ruta establecida. Imagine la dificultad de mantener la motivación, el ritmo y la concentración durante un proyecto tan extenso. Ahora, consideren cómo aplicar este principio en sus propias vidas. ¿Cómo pueden desarrollar la disciplina necesaria para mantenerse enfocados en sus objetivos, incluso cuando las distracciones son muchas? ¿Cómo pueden establecer rutinas y hábitos que les permitan avanzar de manera constante? En conclusión, la construcción del arca no fue solo una obra de ingeniería, fue un reflejo de la fortaleza interior, de la capacidad de adaptación y de la escucha de la voz interior. Fue un testimonio de la resiliencia, de la disciplina y de la profunda conexión con un propósito mayor. Ahora, consideren cómo estas lecciones pueden ayudarles a enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y determinación. Ahora bien, la construcción del arca nos revela un aspecto fundamental de la perseverancia, la capacidad de mantener la motivación, incluso cuando la tarea parece interminable. Noé no solo tenía un objetivo, tenía una meta profundamente arraigada, una visión que lo guiaba a través de la incertidumbre. Imagine la magnitud de la obra, la cantidad inconmensurable de trabajo, la desmoralización potencial. ¿Cómo mantuvo Noé la motivación durante tantos años? Consideren la importancia de la visualización en este contexto. Noé, con su fe inquebrantable, debió visualizar el arca terminada, no como un producto final, sino como una promesa tangible. Esta visualización mental no era una fantasía, sino un combustible para la acción. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto complejo. ¿Cómo pueden visualizar el resultado final, no como un destino lejano, sino como una serie de pasos alcanzables? Un atleta que visualiza la línea de meta, un artista que imagina su obra terminada, un emprendedor que proyecta el éxito de su negocio, todos recurren a la visualización como un catalizador de la motivación. Sin embargo, la motivación no es estática, necesita ser alimentada. Noé no solo visualizó el resultado, también debió encontrar fuentes externas de motivación. Quizás se rodeó de personas que compartían su visión, o quizás buscó consuelo en la oración y en la meditación. La colaboración, el apoyo emocional y la conexión con un propósito mayor son esenciales para mantener la motivación. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando lidian con la frustración. ¿Cómo pueden encontrar fuentes de motivación externas que los impulsen cuando las circunstancias se tornan difíciles? Un mentor, un amigo, un grupo de apoyo, todos pueden ser fuentes de aliento para mantener la llama de la motivación encendida. Otro aspecto crucial es la capacidad de celebrar los pequeños logros. Noé no solo veía el objetivo final, también reconoció y celebró cada etapa cumplida. La construcción de un arca es una maratón, no un sprint. La celebración de estos hitos, estos pequeños triunfos, ayuda a mantener la motivación a lo largo del proceso. Ahora, consideren cómo esto aplica a sus propios proyectos. ¿Cómo pueden identificar y celebrar los pequeños éxitos que los acercan a su meta? Un cliente satisfecho, un hito alcanzado en un proyecto, un resultado positivo, todos son pequeños logros que deben ser reconocidos para mantener la motivación. Finalmente, la construcción del arca nos enseña que la motivación no es una fuerza independiente, sino una combinación de factores internos y externos. Noé no solo confió en su visión, también buscó apoyo, orientación y aliento en el mundo que lo rodeaba. Esta interacción, esta búsqueda de motivación externa, es fundamental para mantener la llama encendida. Ahora, consideren cómo pueden utilizar una combinación de autodisciplina, apoyo social y reconocimiento de los pequeños logros para mantener la motivación en proyectos ambiciosos. Ahora bien, la construcción del arca nos revela la importancia de la planificación estratégica, no solo en la asignación de recursos, sino en la gestión de las expectativas. Noé, enfrentado a una tarea aparentemente inabarcable, debió establecer un cronograma realista, asignar responsabilidades específicas y definir plazos concretos. Imagine la necesidad de organizar el transporte de los materiales, la logística de la construcción, la división del trabajo entre la familia. Esta planificación, lejos de ser un mero detalle, fue la columna vertebral del proyecto. Además, una planificación estratégica implica un análisis profundo de las limitaciones.
Noé no solo contempló los recursos disponibles, también evaluó las capacidades de su familia, sus habilidades y sus limitaciones. Esta comprensión realista evitó la sobrecarga y permitió asignar tareas en función de las aptitudes de cada miembro. Now, consider how this applies when you face a complex project at work or in your life. ¿Cómo pueden identificar sus propias limitaciones y las de su equipo para optimizar la asignación de tareas y maximizar la eficiencia? Un equipo deportivo, por ejemplo, analiza las fortalezas y debilidades de cada jugador para definir estrategias de juego que aprovechen al máximo las capacidades de cada uno. Sin embargo, una planificación precisa no garantiza el éxito absoluto. Noé, a pesar de su meticulosa planificación, se enfrentó a imprevistos, a contratiempos. La capacidad de adaptación, de flexibilidad, fue esencial para ajustar el plan inicial a la realidad cambiante. Los cambios de clima, la aparición de nuevos problemas, la necesidad de modificaciones en el diseño original, exigieron respuestas creativas y rápidas. Esta capacidad de adaptación, de reajustar la ruta sin perder el rumbo, es la que distingue un proyecto exitoso. Más allá de la planificación, la gestión de los recursos fue crucial. Recursos no solo materiales, sino también emocionales y humanos. Noé tuvo que gestionar las tensiones, las dudas y la posible disconformidad en su equipo. La capacidad de mantener la unidad y la motivación en medio de la adversidad fue esencial. Now, consider how this applies when managing a team or a project. ¿Cómo pueden identificar y gestionar las tensiones, las diferencias de opinión y las posibles frustraciones para mantener una dinámica de trabajo eficiente? Un líder carismático, por ejemplo, motiva a su equipo con palabras de aliento y acciones concretas, construyendo puentes entre las diferentes perspectivas. En definitiva, la construcción del arca no fue solo una hazaña física, fue un ejercicio de planificación estratégica, de gestión de recursos y de adaptación ante lo inesperado. Fue una demostración de la importancia de la flexibilidad, la capacidad de respuesta y la gestión efectiva de las expectativas, elementos cruciales para el éxito en cualquier emprendimiento, ya sea personal o profesional. Ahora bien, la construcción del arca nos revela un aspecto crucial, la importancia de la anticipación no solo a los eventos, sino también a las reacciones humanas. Noé no solo planificó la logística de la construcción, también debió anticipar las posibles reacciones de su comunidad, las dudas, las burlas y las críticas. Imagine la presión de llevar a cabo una tarea tan monumental con la incomprensión como peso constante. ¿Cómo mantuvo la fe en medio de la incredulidad? En contraste con la visión optimista, la anticipación realista implica prever no solo los desafíos materiales, sino también las reacciones emocionales. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a un proyecto que requiere el apoyo de otros. ¿Cómo pueden anticipar las posibles objeciones, las preocupaciones y los escepticismos para contrarrestarlos con argumentos sólidos y empatía? Un líder eficaz, por ejemplo, no solo planea estrategias, sino que también anticipa las posibles resistencias, las posibles frustraciones y las posibles decepciones dentro de su equipo. Un gerente de proyecto, en lugar de ignorar los miedos o las dudas, los aborda de forma proactiva. Más allá de la anticipación a las objeciones, Noé tuvo que anticipar las posibles disputas internas. La construcción del arca requirió un esfuerzo colectivo, y las diferencias de opinión, las tensiones y los conflictos eran inevitables. La anticipación de estos posibles desencuentros permitió a Noé establecer mecanismos para resolverlos de manera pacífica y constructiva, fortaleciendo así la unidad del grupo. Ahora, consideren cómo se aplica en un equipo de trabajo. ¿Cómo pueden anticiparse a las divergencias de opinión, a las tensiones y a los conflictos potenciales para abordarlos de manera preventiva? Un equipo de investigación, por ejemplo, establece reglas claras de comunicación y mecanismos para resolver desacuerdos para asegurar una colaboración efectiva y productiva. Otra dimensión de la anticipación es la capacidad de anticipar las consecuencias a largo plazo. Noé no solo construyó el arca para sobrevivir al diluvio, construyó un futuro. Su anticipación no se limitó a las necesidades inmediatas, sino que se extendió a las futuras generaciones, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta visión de futuro, esta capacidad de proyectar las consecuencias a largo plazo, es crucial para cualquier decisión importante. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando toman decisiones importantes, ya sea en el ámbito personal o profesional. ¿Consideran las posibles repercusiones a largo plazo de sus acciones? Un inversionista, por ejemplo, no solo se concentra en el retorno inmediato, sino que también evalúa la sostenibilidad a largo plazo de su inversión. Finalmente, la construcción del arca nos enseña que la anticipación no es predecir el futuro con exactitud, sino prepararse para lo inesperado. Noé no podía conocer con certeza la intensidad del diluvio, pero su anticipación le permitió prepararse lo mejor posible. La anticipación, en esencia, es un acto de preparación, de previsión, de precautelar, de estar listos para cualquier eventualidad. Ahora, consideren cómo pueden aplicar esta lección a sus propias vidas, cómo pueden desarrollar una anticipación más eficaz, una capacidad de adaptación más flexible y una visión de futuro más realista.
Ahora bien, la construcción del arca nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la resiliencia, no solo frente a las adversidades externas, sino también ante las presiones internas. Noé, en medio de la monumental tarea, debió lidiar con la incertidumbre, con las dudas, con la posibilidad de que su visión fuera errónea. ¿Cómo mantuvo la fortaleza interior para afrontar la carga emocional que implicaba ese desafío tan singular? En contraste con la confianza ciega, la resiliencia interior surge de la capacidad de autoevaluación. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto o a una meta ambiciosa. ¿Cómo pueden reconocer sus propias fortalezas y debilidades, sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades? Un científico, por ejemplo, no solo se centra en los resultados, también analiza dónde falló, qué aprendió y cómo puede mejorar en el futuro. Esta introspección, este análisis de las propias limitaciones, es el primer paso hacia la construcción de una resiliencia sólida. Además, la resiliencia requiere la capacidad de gestionar las emociones negativas. En medio de la construcción, Noé probablemente experimentó momentos de frustración, de desánimo y de incertidumbre. ¿Cómo logró transformar esas emociones negativas en un combustible para la acción? La clave reside en la capacidad de reconocer y afrontar esas emociones sin dejarse abrumar por ellas. Un artista, por ejemplo, puede experimentar bloqueo creativo, sin embargo, su resiliencia emocional le permite identificar la causa y encontrar nuevas vías para expresar su arte. La clave es no reprimir las emociones, sino comprenderlas y utilizarlas como impulsos para la acción. Otro aspecto crucial es la capacidad de aprender de los errores. La construcción del arca, como cualquier proyecto complejo, no estuvo exenta de problemas. ¿Cómo aprendió Noé de los posibles errores y contratiempos durante la construcción? La clave reside en la capacidad de analizar los fallos, identificar las causas y adaptar las estrategias para evitar repetirlos. Un empresario, por ejemplo, puede experimentar una pérdida económica, sin embargo, su resiliencia le permite analizar las razones del fracaso, adaptar su estrategia y seguir adelante con una perspectiva renovada. El error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje. En última instancia, la construcción del Arca de Noé nos presenta un modelo de resiliencia que trasciende lo meramente material. Es una historia sobre la capacidad de perseverar, de adaptarse a las adversidades, de gestionar las emociones y de aprender de los errores. Es una historia sobre la fortaleza interior, la capacidad de enfrentar las presiones internas y externas, y sobre la búsqueda constante de la mejora personal. Ahora, consideren cómo pueden aplicar estos principios a sus propios desafíos, cómo pueden construir su propia fortaleza interior para superar cualquier adversidad que se les presente. Ahora bien, la construcción del arca nos revela una faceta crucial de la perseverancia, la capacidad de mantener la constancia en medio de la incertidumbre. Noé, a pesar de las dudas, las burlas y la aparente falta de apoyo, no dejó de trabajar. No se desvió de su propósito. Imagine la soledad, el aislamiento y la presión de una tarea tan monumental, con el peso de la incredulidad sobre sus hombros. ¿Cómo mantuvo Noé esa constancia inquebrantable? Precisamente, la constancia se nutre de una profunda convicción. No se trata simplemente de una fuerza externa, de una motivación momentánea, sino de una fuerza interna, de un compromiso con el propósito. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto que requiere una dedicación sostenida. ¿Cómo pueden mantenerse centrados y enfocados, a pesar de los obstáculos y las posibles desviaciones? Un escritor, por ejemplo, puede experimentar periodos de bloqueo creativo, sin embargo, su constancia le permite persistir, superar las dificultades y continuar con su obra. La constancia, en esencia, es la piedra angular sobre la que se construye la persistencia. En contraste con la impulsividad, la constancia requiere una visión a largo plazo. Noé no solo veía el arca como una estructura física, la veía como un símbolo de esperanza, de un nuevo comienzo. Esta visión a largo plazo le permitió superar las dificultades diarias y mantener la motivación, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando enfrentan un proyecto con una meta lejana. ¿Cómo pueden mantener la perspectiva a largo plazo cuando las recompensas parecen distantes? Un estudiante que aspira a una carrera científica, por ejemplo, comprende que el conocimiento científico se construye a través de años de estudio y experimentación, y que la constancia es fundamental para alcanzar sus metas. Otro aspecto vital es la capacidad de aprender de los errores. La construcción del arca, como cualquier proyecto complejo, no estuvo exenta de problemas. Los errores, lejos de ser un obstáculo, se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo supo Noé adaptarlos a la construcción? La clave fue la capacidad de analizar los errores, entender sus causas y aplicar las lecciones aprendidas para mejorar el proceso. Un equipo de desarrollo de software, por ejemplo, puede identificar fallos en un programa, a través de la colaboración y la investigación, encontrar soluciones para evitarlos en futuras versiones. El análisis de errores, por tanto, se transforma en un factor crucial para la mejora y la adaptación.
En definitiva, la constancia en la construcción del arca, como en cualquier emprendimiento, no es una característica aislada, sino una combinación de autodisciplina, visión a largo plazo, aprendizaje de los errores y la gestión de las emociones. Es la fortaleza interna que permite perseverar en medio de la adversidad y alcanzar metas aparentemente inalcanzables. Ahora, consideren cómo pueden aplicar estos principios a sus propios proyectos, cómo pueden desarrollar una constancia inquebrantable que los guíe hacia el éxito, incluso en medio de la incertidumbre. Ahora bien, la construcción del arca nos revela un aspecto crucial de la perseverancia, la capacidad de mantener una visión clara y consistente, incluso cuando las circunstancias se tornan complejas. Noé no solo tuvo que lidiar con la monumental tarea, también debió enfrentarse a la incertidumbre, a la soledad y a la incomprensión. ¿Cómo mantuvo la nitidez de su visión en medio de la adversidad? La respuesta reside en la claridad de propósito, en la capacidad de mantener el foco en la meta, pese a los contratiempos. Consideren, por ejemplo, a un artista que se dedica a pintar un gran mural. El proceso es arduo, exige una disciplina inquebrantable y a menudo se ve interrumpido por la falta de inspiración. Sin embargo, si el artista mantiene una visión clara de la obra final, de la escena que busca plasmar, puede superar los momentos de duda y mantener su enfoque en el objetivo. Ahora, consideren cómo esta aplica cuando se enfrentan a un proyecto complejo. ¿Cómo pueden mantener la visión global del objetivo, incluso cuando los detalles parecen abrumadores? Más allá de la visión, la constancia también se alimenta de la capacidad de delegar y de reconocer las fortalezas individuales dentro del equipo. Noé, aunque el líder del proyecto, no trabajó solo. Utilizó las habilidades de cada miembro de su familia, reconociendo sus aptitudes y talentos. Esto no solo aceleró la construcción, sino que también fortaleció los lazos familiares. Imagine un equipo de desarrollo de software. Si los líderes identifican las fortalezas de cada desarrollador, podrán asignar tareas en función de las aptitudes de cada uno, optimizando así la eficiencia del equipo y maximizando el resultado final. Además, la constancia se alimenta de un proceso de retroalimentación continua. Noé no solo trabajaba, también evaluaba el progreso, identificando áreas de mejora y ajustando sus estrategias. Esta capacidad de adaptación y autocrítica fue fundamental para el éxito de la construcción. Now, consider how this applies in a business context. ¿Cómo pueden los equipos implementar mecanismos de retroalimentación que les permitan identificar errores, ajustar estrategias y optimizar el proceso? Un equipo de ventas, por ejemplo, puede recopilar datos de las interacciones con los clientes y utilizar esa información para mejorar sus técnicas de ventas. Finalmente, la construcción del arca nos enseña que la constancia no se trata solo de resistencia, también implica la capacidad de mantener la perspectiva. Noé no se dejó desanimar por las críticas ni por las dudas. Mantuvo la perspectiva de que su trabajo era importante, que estaba alineado con un propósito superior. Esta perspectiva, esta visión global, es crucial para superar los obstáculos. Ahora, consideren cómo aplicar esta lección a sus propios proyectos. ¿Cómo pueden mantener la perspectiva en medio de la complejidad y la incertidumbre? Un estudiante, por ejemplo, puede mantener la perspectiva de que su educación es una inversión a largo plazo y que las dificultades actuales son parte del proceso. Tras recorrer este camino, observamos cómo los hilos de la perseverancia, la planificación estratégica y la resiliencia emocional se entrelazan, conformando una intrincada trama. Cada uno de estos elementos, como las tablas de un arca, contribuye a la solidez de un proyecto, sea este personal o colectivo. La constancia, la capacidad de adaptación y la visión clara, no son cualidades aisladas, sino elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La paciencia, la anticipación y la introspección, como pilares de un edificio, sostienen las estructuras de la resiliencia y la perseverancia, creando una base sólida para el progreso. Es como un bosque, donde cada árbol, con sus raíces profundas y sus ramas extendidas, proporciona sostén y sombra a los demás. Los desafíos, lejos de ser obstáculos insalvables, se convierten en piedras angulares de un aprendizaje profundo. El proceso de construcción del arca, en su complejidad, nos revela la importancia de la colaboración, de la comunicación fluida y de la constante evaluación. Como un río que serpentea a través de valles y montañas, el camino hacia la meta no es recto ni uniforme, requiere de ajustes constantes y una capacidad de adaptación a los cambios que permitan al proyecto avanzar con fuerza y determinación. Como un jardín, cada flor, con su belleza y fragilidad, requiere de cuidados específicos para florecer. Observando este proceso, nos adentramos en un territorio más amplio y complejo. La construcción del arca no solo fue una labor física, también fue una prueba de la fortaleza interior, del compromiso con el propósito y de la capacidad de superar las adversidades. La capacidad de gestionar las emociones, de aprender de los errores y de mantener la motivación en medio de la incertidumbre, son elementos cruciales para navegar las aguas turbulentas de la existencia. Es como un barco que surca los mares, con la tripulación unida por un propósito común y la capacidad de afrontar las tempestades. Ahora, reflexionando sobre este viaje, podemos visualizar la interdependencia de estos elementos.
La perseverancia, alimentada por la planificación, encuentra su fuerza en la resiliencia emocional y en la capacidad de adaptación. La constancia, alimentada por la introspección y la comprensión de las limitaciones, encuentra su camino en el apoyo mutuo y la comunicación efectiva. Es como un sistema solar, con el Sol como fuente de energía y los planetas orbitando en armonía, cada uno con su propia influencia y función. En este universo, cada uno de nosotros juega un papel crucial. Al concluir este viaje a través de la historia de Noé y la construcción del arca, no podemos evitar sentirnos conmovidos por la profundidad y la universalidad del mensaje que se esconde tras la aparente sencillez de la narración. No se trata simplemente de una historia sobre la supervivencia ante un diluvio, es una alegoría sobre la construcción de la vida misma, sobre la capacidad humana de superar adversidades, de forjar el propio destino y de encontrar la fortaleza en medio de la incertidumbre. Es una invitación a reflexionar sobre la propia existencia, un espejo que refleja nuestra capacidad de resiliencia y nuestra profunda conexión con un propósito superior. El arca, más allá de su materialidad, se convierte en un símbolo poderoso. Representa la capacidad humana de crear refugios, no solo contra las tormentas externas, sino también contra las tempestades internas. Es un testimonio de la perseverancia, la planificación, la colaboración y la fe, cualidades que, como las tablas de madera del arca, dan solidez y resistencia a nuestro propio camino. Cada una de estas cualidades, por sí misma, es una fortaleza, pero, unidas, forman un conjunto formidable, un escudo contra las adversidades que nos acechan. Como un faro en la oscuridad, nos guían hacia la luz, hacia un futuro más prometedor. Ahora, al mirar hacia atrás, el viaje nos deja con una pregunta resonante. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos construir nuestro propio arca, nuestro propio refugio, nuestro propio espacio seguro en medio de la tempestad? La respuesta no se encuentra en una fórmula mágica, sino en un compromiso profundo con el proceso, en un continuo aprendizaje y una disposición a adaptarnos a las cambiantes circunstancias. No se trata de buscar la perfección, sino de abrazar la imperfección y de encontrar la belleza en la evolución. La construcción del arca no fue un evento aislado, fue un proceso, una serie de pasos, cada uno tan importante como el anterior. Y así es la vida. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para construir algo significativo. El verdadero viaje comienza ahora, con la convicción de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear su propio refugio, de forjar su propia historia y de encontrar la esperanza incluso en medio de la adversidad. La tarea no es sencilla, pero la recompensa es inmensa. El viaje, como el río, continúa. La construcción, como el arca, debe seguir. En definitiva, la historia de Noé nos invita a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia, la planificación, la resiliencia y la fe. Estas cualidades, como las tablas de madera del arca, son los cimientos de una vida plena y significativa. El viaje, como el río, continúa. La construcción, como el arca, debe seguir. Y en ese continuo construir, en esa constante adaptación, reside la esencia de la vida, la belleza de la existencia y la promesa de un futuro mejor. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.